Durante millones de años, el ser humano caminó sobre la Tierra sin preguntarse quién era. Vivía, sobrevivía, se adaptaba, pero no reflexionaba sobre su propia existencia. No pensaba en el pasado lejano. No imaginaba el futuro. No se cuestionaba a sí mismo. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, fuimos conscientes del entorno, pero no conscientes de nuestra propia conciencia. Eso cambió. Y cuando cambió, nada volvió a ser igual. La conciencia humana no apareció de golpe. No fue un instante mágico. No fue un regalo divino. Fue un proceso lento, profundo y silencioso. Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros reaccionaban al mundo, pero no lo interpretan simbólicamente. Veían peligro y huían. Veían alimento y comían. Veían fuego y se calentaban, pero no construían significado. El cerebro humano fue creciendo poco a poco. Cada generación heredaba pequeñas mejoras, más conexiones, más capacidad de memoria, más flexibilidad mental. Sin embargo, un cerebro grande no garantiza conciencia elevada. Los neandertales tenían cerebros grandes. Otras especies humanas también. La diferencia no fue solo tamaño. Fue organización. En algún punto de nuestra evolución, el cerebro humano comenzó a conectarse de una forma distinta. Regiones que antes funcionaban de manera aislada empezaron a comunicarse entre sí. Memoria, emoción, lenguaje, imaginación. Todo empezó a integrarse, y entonces ocurrió algo nuevo. El ser humano comenzó a recordar el pasado como una historia, no solo como imágenes, sino como narración. Comenzó a imaginar el futuro. No solo el siguiente día, sino escenarios posibles. Comenzó a pensar, yo. Ese fue el verdadero nacimiento de la conciencia moderna. Cuando el ser humano se reconoció a sí mismo como un individuo separado del entorno. Cuando entendió que existía y que algún día dejaría de existir. Ese descubrimiento fue poderoso y aterrador, porque junto con la conciencia llegaron nuevas emociones, miedo existencial, ansiedad, culpa, orgullo. Antes, el miedo era inmediato, un depredador, una tormenta, el hambre. Ahora apareció un miedo nuevo, el miedo a la muerte. La conciencia trajo consigo una pregunta que ninguna otra especie se hacía. ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasará cuando muera? Ese peso mental no existía antes. Y para poder soportarlo, el ser humano tuvo que crear algo más. Significado. El lenguaje fue clave en este proceso. No solo para comunicarse, sino para ordenar la mente. Poner palabras a la experiencia permitió clasificar el mundo. Nombrar cosas, nombrar emociones, nombrarse a sí mismo. El lenguaje no solo describió la realidad, la creó. Con palabras, el ser humano pudo transmitir ideas abstractas, historias, normas, valores, mitos. Así nació la cultura. La conciencia individual se convirtió en conciencia colectiva. Las experiencias dejaron de morir con la persona, se heredaban. Y en ese punto, el ser humano dejó de ser solo un animal inteligente. Se convirtió en un ser simbólico. Pero esta nueva conciencia tenía un precio. Pensar demasiado, recordar demasiado, anticipar demasiado. La mente ya no se apagaba. El ser humano empezó a vivir no solo en el presente, sino atrapado entre el pasado y el futuro. Aquí comienza la parte más compleja de nuestra historia, porque la misma conciencia que nos permitió crear arte, cooperación y civilización, también nos hizo vulnerables al miedo, al control y a la manipulación. Pero para entender eso, primero debemos comprender qué pasó después del despertar, y cómo esa conciencia cambió para siempre la forma en que los humanos vivieron en grupo. Cuando la conciencia humana despertó, la vida en grupo cambió radicalmente. Antes, los grupos se mantenían unidos por instinto, por cercanía, por necesidad inmediata. Después comenzaron a unirse por ideas, ideas compartidas, creencias, relatos comunes. Esto permitió algo nunca visto en la naturaleza: cooperación masiva entre individuos que no se conocían personalmente. El ser humano ya no necesitaba ver al otro todos los días para confiar. Bastaba con compartir una historia, un símbolo,
una identidad. Así nacieron las primeras estructuras sociales complejas. Tribus grandes, alianzas, jerarquías. La conciencia permitió planificar a largo plazo, pensar en estaciones futuras, guardar recursos, construir refugios duraderos. Pero también permitió algo más peligroso, el poder simbólico. Quien controlaba la narrativa, controlaba al grupo. Quien explicaba el mundo, definía la realidad. Así nacieron los líderes, los chamanes, los relatos sagrados. No como engaño al principio, sino como intento de dar sentido al caos. La conciencia necesitaba respuestas, y cuando no las tenía, las inventaba. Esto no fue un error, fue una adaptación. Creer en algo reducía la ansiedad. Daba propósito, daba orden, pero con el tiempo esas ideas se rigidizaron. Lo que empezó como explicación se convirtió en dogma. Lo que nació como significado se convirtió en control. La conciencia humana permitió crear civilización, pero también permitió justificar violencia, jerarquía extrema, exclusión. La historia humana es el resultado directo de este despertar. Todo lo que somos hoy, arte, ciencia, religión, economía, tecnología, nace de ese momento en que el ser humano se reconoció a sí mismo. Pero ese despertar no terminó. Sigue ocurriendo. Cada individuo revive ese proceso. La diferencia entre una mente dormida y una mente consciente no está en la inteligencia, sino en la observación. Observar pensamientos, observar emociones, observar impulsos. Cuando el ser humano se observa a sí mismo, la conciencia da un nuevo salto. Ese salto no es biológico, es interno. Por eso, la historia de la conciencia no es solo pasado, es presente. Y también es futuro. La pregunta no es cuándo nació la conciencia humana. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque la misma mente que creó civilizaciones puede destruirlas. Y la misma conciencia que nos dio libertad puede convertirse en prisión. Todo depende de si seguimos dormidos o si aprendemos a observar. La evolución no terminó, solo cambió de forma. Si quieres seguir explorando la historia real del ser humano, la evolución de la conciencia y comprender quiénes somos en realidad, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no hablamos de mitos ni conspiraciones. Hablamos de historia, ciencia y realidad.